Vamos a continuar con la prueba no paramétrica que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que es la prueba del signo. Entonces, aquí tiene un ejemplo, otro ejercicio, donde vamos a aplicar esta prueba. Dice aquí el fabricante de 10 tipos de alimentos en paquete plantea la hipótesis de que las ventas de cada producto con alto contenido de grasa, fíjense bien cuál es la diferencia entre este problema y el que habíamos visto, que aquí dice que las ventas de cada producto con un alto contenido de grasa serán menores, miren, serán menores que las del mismo producto con reducción de grasa. Entonces aquí tienen ustedes, como quien dice, la palabra clave para saber si la prueba de hipótesis va a ser de dos extremos o de un extremo. En el de ayer, ¿qué era lo que decía? En el de ayer lo que decía era si existía alguna preferencia, ¿verdad? Sí. Si existía alguna preferencia. Entonces aquí lo que les dice es que si los alimentos con alto contenido de grasa, que es lo que dice aquí con grasa, serán menores que las del mismo producto con reducción de grasa, o sea, sin grasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces, lo que vamos a hacer es que es lo mismo que hacíamos ayer. Es decir, colocar primero ¿qué? Los signos. Los signos de las parejas que tienen aquí. Entonces, aquí le vamos a poner alimento. Nada más de que aquí solamente son 10 datos. Entonces, estamos en este punto, vamos a eliminar las columnas. Entonces son 10 alimentos, uno dice con grasa y el otro sin grasa. Entonces vamos a poner aquí con grasa y sin grasa. Ustedes mientras tanto pueden ir, ¿cómo se llama? Calculando los signos, ¿verdad? Dígame. Mientras yo voy copiando los datos, ustedes pueden ir poniendo los signos. Eso se copian con el mismo orden que está, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, con la tabla que tiene arriba, la misma, la vuelve a copiar para volver a sacar el signo. Sí, exacto. Okay. Bueno, entonces ahí ya tienen ustedes la tabla que es la misma, como bien decían, la misma que tengo acá, solo que aquí le voy a agregar los signos, ¿verdad? Aquí le vamos a poner el signo de cada pareja. Entonces vaya, por ejemplo, el primero Negativo. sería negativo, el segundo Negativo. también negativo, Positivo. Positivo. positivo, este sería cero. Cero. Negativo. 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 Positivo. Positivo. Negativo. 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 Entonces ahora vamos a ponerle el recuento de signos. Entonces escriban aquí
¿cuántos positivos tenemos? ¿Cuántos negativos tienen? Y aquí vamos a poner cuántos ceros tenemos. Aquí vamos a decir cuántos positivos tenemos. Tres. Entonces dicen ustedes aquí, positivos tenemos 3, ¿verdad? Negativos serían ¿cuántos? 6. 6. 6 y tenemos un 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que el valor de n Sería 9. sería 9. Sería 9 porque solamente cuentan los positivos y los negativos. El 0, recuerden, no se toma en cuenta porque el 0 carece de signo, ¿verdad? Sí. El 0 carece de signo, entonces solo cuentan positivos y negativos. Entonces, solo suman estos dos valores, 3 y 6, y ya tienen cuánto vale su n, miren, que es 9. Entonces aquí, en esta parte, vamos a hacer la búsqueda en la tabla. Entonces, al hacer la búsqueda en la tabla, entonces la búsqueda la vamos a hacer para n igual 9, ¿verdad? Para n igual 9 y siempre trabajando con quién. ¿Con qué valor de pi? ¿O con qué probabilidad? 0.5. Voy a ver el problema. Así, 0.10. Entonces le ponen aquí 0.10. Entonces aquí van a hacer una pequeña tabla que va a empezar, la pregunta sería, ¿a partir de dónde? De 6. ¿A partir de dónde empezarían los valores de x? De 6. ¿Por qué desde 6? Porque es el que tiene mayor cantidad de signos. Recuerden, ustedes comparan el positivo, ¿cuántos positivos tienen? En este caso tienen 3, ¿y cuántos negativos? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es mayor? Los negativos. Entonces los negativos, aquí tenemos 6 valores negativos. Entonces, la búsqueda en la tabla con los valores de x es con el que tiene mayor cantidad de signos. Entonces quiere decir que vamos a empezar desde 6 y vamos a terminar ¿a dónde? En 1. Sí, empezamos en 6 y terminaríamos ¿a dónde? En 9. En 9. Entonces, aquí vamos a insertar la tabla. Vamos a ingresar la tabla aquí. Entonces vamos a poner aquí 2 columnas. Y sería 6, 7, 8, 9. Serían como 6 filas.
Aquí van a poner los valores de X. Y aquí van a poner las probabilidades, miren. Aquí van a poner las probabilidades. Entonces aquí van a poner desde 6 hasta 9. Desde 6 hasta 9 y aquí van a poner la suma de las probabilidades. Entonces aquí ponen el símbolo de sumatoria. El primero, Liz. Gracias. Entonces aquí ponen sumatoria de P de X. Bien. Entonces, aquí, perdón, aquí cometí un error, disculpen, ¿verdad? Me disculpan, miren, ve. Aquí el pi, ayer que decíamos, que era igual a ¿quién? 0.5. 5, exacto, 0.5. Es que yo puse el nivel de significancia, pero en realidad no es ese. Siempre van a buscar para pi igual a 0.5. Entonces van a buscar con este valor y n igual a 9. Entonces, vayan buscando ustedes, ¿verdad? En la medida de lo posible vayan trabajando todos, ¿verdad? Porque no es lo mismo solamente estar observando una clase que involucrarse más en el sentido de ir haciendo las cosas al mismo tiempo. Entonces, es cierto que el archivo yo se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar. Les va a aparecer con el mismo nombre. Creo que los había mandado ayer, ¿verdad? Entonces, les va a aparecer siempre con el mismo nombre, nada más de que ya ha resuelto los dos ejercicios, ¿verdad? Ya resueltos ambos problemas. Entonces, busquen en la tabla de distribución binomial para n igual a 9, para n igual a 9 y con pi igual a 0.50 y los valores de 6 a 9. Entonces búsquenlos un momento y en un ratito los buscan y luego me van dictando estos valores, miren, a ver cómo les va quedando. No se preocupen que tiempo es lo que sobra. El primero es 0.1641. Uh-huh. Segundo, 0.0703. ¿El primero cuánto les quedó? 0.1641. 1641. 1641. El segundo 0703. 0703. El siguiente sería 0.0175. 01 76. 75. ¿Y el de 9? 0.0020. Es 176, Lick. Este. Sí. Sí, que a mí me sale cortado. Entonces ahora suman las 4 probabilidades a ver cuánto les queda. Suman estos 4 valores, miren. 0.254. $254, me dijo. Sí.
Entonces ahí tienen 0.254. Entonces, ¿se acuerdan que ayer habíamos dicho de que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula va a ser igual a 0.254, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver la probabilidad de rechazo. Entonces, la probabilidad de rechazo siempre es el nivel de significancia, ¿verdad? La probabilidad de rechazo siempre es el nivel de significancia. Entonces, en este caso, el nivel de significancia es de 0.10, miren. Aquí aparece en el problema. Al nivel del 10%, ¿cuál es su conclusión? Dice. Entonces, esa es su probabilidad de rechazo, 0.10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Comparar los dos valores, miren. 0.2540. Este no se divide entre 2 porque solo es de una cola, entonces. Exacto. Es que no, disculpen, no hemos planteado las hipótesis, ¿verdad? Entonces planteemos las hipótesis. ¿Qué diría? ¿Qué es lo que se desea probar? Miren. Aquí dice, ve lo que se desea probar. Dice, es más, les hablan ya de cuál es la hipótesis. ¿Ve? Dice, plantea la hipótesis de que las ventas de cada producto con un alto contenido de grasa serán menores, ¿verdad? Serán menores que las del mismo producto con reducción de grasa. Entonces, aquí está, como les decía anteriormente, aquí está la palabra clave para plantear las hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su hipótesis alternativa? Sería en todo caso, ¿verdad? Piensen en cómo plantearían. Piensen en cómo plantearían esa hipótesis. Sería la nula M menor o igual P. Ajá. Vamos a ver, la alternativa, ¿cómo sería? Mayor. Mayor. La alternativa. M mayor P. No es menor. igual. Menor. Es menor. La alternativa La que está dando el problema. Sí, exacto. La que da el problema es M menor que P. Uh-huh. Y entonces la otra quedaría mayor o igual, ¿va? La hipótesis. Sí, es decir, vamos a ver, vamos a explicar esta parte bien, miren. ¿Por qué la alternativa dice, por qué la alternativa diría M menor que P? Es la del investigador, ¿no es cierto? Es la del investigador. Y recuerden también, o sea, es que aquí es como devolver de nuevo a lo que ya habíamos visto en el primer parcial, que la hipótesis alternativa es la que lleva los signos, la hipótesis alternativa es la que lleva los signos mayor, menor o diferente, ¿verdad? Mayor, menor o diferente. Y la nula es la que lleva los signos igual, mayor o igual, menor o igual, ¿verdad? Miren, volviendo a recapitular, la nula va a decir igual, mayor o igual, menor o igual. La alternativa mayor, menor y diferente. Entonces, y en el problema, lo que les piden es determinar si un grupo de datos, si un conjunto de datos tienen promedios menores que otro conjunto de datos, entonces como solo dice menor, ¿verdad? Entonces la palabra menor nos lleva a la hipótesis alternativa, que como bien decían ustedes, es la hipótesis del investigador.
¿verdad? Entonces, ¿qué es la hipótesis alternativa? Entonces, no sé si quedamos claros en esa parte. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, doctor. ok, entonces vamos a poner aquí M menor que P en la alternativa. Y en la nula van a poner M. ¿Cómo sería la nula entonces? Mayor o igual. Mayor o igual. Vale, sí. Entonces, M mayor o igual que P, miren. Entonces, aquí tienen ya planteadas sus dos hipótesis. Muy bien. Ahora, aquí vamos a comparar el valor 0.2540 con el valor de 0.10. Entonces, ¿cómo es el valor de 0.2540 con relación a 0.10? Mayor. Mayor, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de no rechazo es mayor que la probabilidad de rechazo. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Entonces vamos a poner, por lo tanto, ¿a qué conclusión se llega? Rechazo. Mire, o sea, la probabilidad de no rechazar fue de 0.2540, ¿va? Y la probabilidad de rechazar 0.10. Entonces, la probabilidad de no rechazo es mayor que la probabilidad de rechazo. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué respuesta damos entonces? Aceptar la nula. Que no se rechaza la nula. Entonces vamos a poner, por lo tanto, no rechazar, hipótesis nula. ¿Verdad? No se rechaza porque es mayor que la probabilidad de no rechazo es mayor que la probabilidad de rechazo. Miren, probabilidad de no rechazo mayor que la probabilidad de rechazo. Entonces, la respuesta que se da es esta, ¿ve? No rechazar, hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Si nos vamos al problema, como prácticamente la hipótesis que estamos aceptando es la que me dice que M es mayor o igual que P. Esta es la que se acepta, ¿verdad? Y esta es la que se rechaza, miren. M menor que P. Entonces, ¿qué vamos a decir en este caso, verdad? Que los alimentos, M representa los alimentos que tienen alto contenido de grasa. O sea, estos, ¿verdad? O sea, este es como que, este dato para mí es M, ¿verdad? Este dato para mí es M. Y este otro dato, para mí es M, como les decía anteriormente. El primero, los alimentos con alto contenido de grasa. Y este otro sería P. ¿Verdad? Entonces yo lo que estoy diciendo, lo que estoy aceptando, es que M es mayor o igual que P. Entonces, si yo digo que estoy aceptando esa parte, que M sea mayor o igual que P, entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Que los alimentos que las ventas de los alimentos con alto contenido de grasa son mayores que ¿quién? Las ventas son mayores que los alimentos con reducción de grasa, miren.
No sé si quedamos claros en esa parte. Sí, Lick. Ok, entonces pueden poner eso también, miren. Pueden intuir eso, miren, que los alimentos con alto contenido de grasa se venden en mayor medida en relación a los alimentos con reducción de grasa. Digo, una consulta. Dígame. Siempre hay que poner eso que usted dice, los alimentos con alto contenido de grasa se venden en mayor medida. Bueno, mire, ve, obviamente esta es su conclusión total. Ajá, sí. Desde el punto de vista estadístico, hasta aquí está bien. Pero desde el punto de vista del problema, su respuesta sería esta. Ok. ¿Verdad? Pero con que ponga esto, por tanto, no rechazar hipótesis nula. Pienso que está. Bueno. Gracias. Otra pregunta que puedan tener con relación a esta prueba. Con relación a la prueba esta no paramétrica de la prueba del signo. ¿Otra duda? No. Okay. Entonces, miren, con esto terminamos la parte de lo que son pruebas no paramétricas. Vimos vimos en realidad 6 pruebas no paramétricas, ¿verdad? Lo que pasa es que la primera no la clasificamos como tal, pero la primera prueba no paramétrica que vimos fue la prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Chi cuadrado es una prueba no paramétrica. Si ustedes se fijan, las hipótesis para chi cuadrado ya se planteaban de manera diferente a las pruebas paramétricas, ¿verdad? Porque ya las pruebas de chi cuadrado ustedes ponían en la nula, por ejemplo, en la nula ustedes ponían que la primera variable no se relacionaba con la segunda, o que la primera variable era independiente de la segunda. Y en la alternativa ponían que la primera variable dependía de la segunda, ¿verdad? O que la primera variable se relacionaba con la segunda variable. Entonces ya desde ahí, ustedes dejaron de utilizar parámetros. O sea, me refiero que ya no ponían, por ejemplo, como media 1 mayor que media 2 o media 1 igual a media 2 y todo eso. Porque, por ejemplo, aquí es cierto que la nula y que la alternativa será el primer grupo con M y el segundo grupo con P. Pero estos no son parámetros. Son valores que representan las poblaciones. Parámetros sería si yo aquí, por ejemplo, hubiese puesto media 1 mayor o igual que media 2. Y en la alternativa media 1 menor que media 2. Entonces ahí sí. O proporción 1 mayor o igual que proporción 2. O proporción 1 menor que proporción 2. Entonces, allí en ese caso sí estamos utilizando parámetros, pero en este caso no, ¿verdad? En estos ejemplos no. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, aparte de la prueba, es también manejar parte teórica, ¿verdad? Porque como lo que se esperaría, por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? Hasta este punto en que estamos, lo que se esperaría es que el examen se haga de manera virtual, ¿verdad? Entonces, a no ser de que las cosas cambien, ¿verdad? Primero Dios, pero hasta ahorita lo que se maneja es
virtualizar todo lo que sea, todos los temas que se van viendo. Entonces, si se virtualizan todos los temas, o sea, en pocas palabras, si el examen es virtual, ustedes tienen que manejar la teoría y la práctica, ¿verdad? Por el tipo de que se pueden colocar en un examen virtual. Entonces, tienen que manejar, por ejemplo, ¿se acuerdan aquello que yo les había dicho? De cuáles eran las condiciones para las pruebas paramétricas, por ejemplo, para las pruebas no paramétricas o para las pruebas paramétricas, que yo les di 3 condiciones. Entonces, por ejemplo, eso tienen que manejarlo. Tienen que manejar para qué sirve una prueba de signos, para qué sirve una prueba U, una prueba K, por ejemplo, la prueba de rachas, la prueba de correlación de rangos de Spearman. Entonces, toda esa parte teórica sí deben de manejarla muy bien. Sí. Entonces, bueno, este sí va a haber un poco más de teoría que en los otros. Digamos que va a haber, y digamos que va a haber más relación, teórica práctica para efectos de examen. Y el examen va a costar 80 igual. Va a costar 80 igual el examen. Sí, va a costar 80, solo que aquí no vamos a hacer prueba. Ok. Pero siempre nos va a dejar los ejercicios. Sí, todo va a ser guía de ejercicios. Del libro de Levin, de ese libro va a venir, de ese libro se le van a dejar los problemas. Pero va que no nos ha dicho qué problemas hacer. No nos ha dicho. Todavía no, y siempre los pueden resolver en equipo. En grupo. 20 puntos va a costar eso. Sí, 20 puntos. Y 80 el examen. Y 80 el examen. Ya me quedé. No. Y otra pregunta. Por ejemplo, el examen virtual, ¿cómo sería? Porque yo nunca he hecho uno. Me imagino que va a ser como una tabla y nosotros vamos a ir poniendo los datos, siempre calculándolo y algo así, o no sé. Sí, exacto. Es decir, usted tiene que, como un examen normal, es la forma lo que cambia. Es la forma porque obviamente no puede ir, ¿cómo se llama? No puede ir copiando los procedimientos desde la computadora, ¿va? Sino que es como que usted tenga unas 4 páginas blancas, usted va desarrollando toda la parte práctica y lo que va a escribir, lo que se le va a pedir es la respuesta, exacto. Bueno. Sí. Entonces, así sería y nos veríamos mañana, ¿verdad? Sí. Mañana Ok, Lick. Bueno, tengan buen día. Igual, Lick. Buen día. Igual, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Buen día. Yo también quiero panqueque.